Habilidades interpersonal e intrapersonal. Despierta el líder que llevas adentro. Es la temática sobre la que expondrá la ingeniera y coach ontológica Karina Cangeri. Adelante. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Gracias al Colegio de Corredores que me convocó nuevamente. Todos sus eventos son siempre apuntando a jerarquizar la profesión. La verdad que es un enorme placer estar acá. Gracias, Paula, por convocarme y siempre querer tenerme presente. Bueno, en esta oportunidad cuando me convocó Paula, le pregunté qué temática te gustaría que abordemos y me dijo, sigamos la línea de lo que comenzamos en Concordia, en el Congreso, y en esa oportunidad habíamos comenzado a hablar de habilidades blandas. Para los que no estuvieron y para los que estuvieron, vamos a refrescar algunos conceptos que son necesarios que los tengamos presente para poder seguir avanzando, ¿sí? En este gráfico ilustrativo vemos que para llegar al éxito profesional nosotros tenemos muchos escalones, ¿sí? Muchas veces, muchos de nosotros nos hemos quedado en el saber y en el saber hacer, que por supuesto son todas aquellas herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar la tarea que llevamos a cabo. Eso sería la excelencia técnica, las habilidades duras. Pero tenemos otros peldaños más arriba, que es el saber ser. Ese peldaño me da el autoconocimiento, conocerme, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué cosas me enojan, qué cosas me cuestan, qué distinciones tendría que aprender. Ese es el autoconocimiento. Después, otros peldaños que tenemos más arriba es el hacer saber y el hacer hacer, que esos vienen a ser las competencias conversacionales. El hacer saber, decimos que es esa comunicación que nosotros tenemos con un otro para hacerle entender o comprender esa necesidad que yo estoy teniendo. Y el hacer hacer, ¿cuáles son esas herramientas que yo tengo para motivar al otro a que haga esa tarea que yo le estoy solicitando? Todas estas habilidades, la excelencia técnica, el autoconocimiento y las competencias conversacionales me están dando la excelencia profesional. No solo nos tenemos que quedar en el saber y en el saber hacer, sino sí desarrollar todas las demás habilidades. En este encuentro se ha hablado mucho de la interacción con un otro. En este encuentro se ha hablado mucho de la colaboración con un otro, del trabajo participativo, del trabajo en equipo, del poder comunicarnos. Y es ahí donde vienen a ponerse en valor las competencias conversacionales. Hay muchas, pero de las más importantes y que vamos a repasar, porque este tema ya lo vimos en Concordia, vamos a hablar de la escucha y de la comunicación. ¿Por qué? Porque existen múltiples diferencias de posibilidades que hayan malentendido. Cuando miren ante una conversación las diferencias que podemos tener entre lo que pienso, lo que deseo decir, lo que creo que dije, lo que en realidad dije, lo que puede que haya escuchado, lo que realmente escuchás, lo que deseas comprender, lo que crees que comprendes y lo que realmente comprendes, entre otras. Ante una comunicación que creemos, gracias, que creemos obvio de que nosotros decimos algo y la otra persona nos entiende el concepto que nosotros creemos, miren todas las posibilidades de malentendido que hay, ¿sí? Por eso es tan importante tener una buena comunicación. La otra vez dijimos también, repasando, que existen 3 tipos de comunicación. La comunicación pasiva es cuando yo le confiero más autoridad a la otra persona que a lo que yo realmente necesito. No me animo a decirle lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito, porque eso habla que tengo un poco baja autoestima. Le creo
le confiero más lo que el otro quiere que lo que yo necesito. Entonces es ahí donde nosotros, cuando tenemos ese tipo de comunicación, chequémonos que ante qué personas nosotros estamos no pudiendo decir lo que queremos y por qué. A medida que yo le voy dando los conceptos, por ahí la invitación es que ustedes, ante cualquier cosa que van escuchando, vayan linkeando con alguna experiencia personal, porque tal vez les abre alguna posibilidad de transformación. Luego tenemos el otro extremo, que es la comunicación agresiva. La comunicación agresiva es cuando yo me comunico con un otro solamente buscando mis necesidades. No empatizo, no escucho, juzgo, pido, reto, reclamo. Esa sería una comunicación agresiva. En el medio, y la más sana y la correcta, es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva tiene como base el respeto, ¿sí? Me respeto, respeto mis necesidades, digo lo que pienso, digo lo que quiero, lo que siento, y también tengo la capacidad de escuchar a un otro, sus necesidades, lo que quiere hacerme saber. Esa es la comunicación asertiva, ¿sí? Hay otra de las competencias que también vimos en el Congreso, que es tan importante como la comunicación, que es la buena escucha. Una escucha, el saber escuchar, que no es lo mismo que oír. Oír, todos podemos oír, porque es una condición fisiológica que el que está capacitado oye, pero no significa que nos estén escuchando. Ante una conversación o ante un interlocutor, necesitamos básicamente doble apertura ante una escucha, ¿sí? La apertura de la transformación, permitir con humildad que lo que el otro me está diciendo pueda transformarme. Y también la apertura a la comprensión del otro, emprender a escuchar las diferencias. Porque es fácil escuchar a un otro que tiene mis mismos valores, que piensa como yo, que sabemos que tomaríamos el mismo camino. El desafío es escuchar a un otro que es totalmente diferente a mí. Nosotros ante una comunicación que empiezan a decirnos, ya nosotros le ponemos nuestra intención, cómo resolveríamos ese problema, qué es lo que nosotros haríamos en su lugar, y ni siquiera escuchamos sus necesidades, ¿sí? Por eso hay que aprender a escuchar las diferencias, ya que todos somos observadores diferentes. ¿Y esto qué significa? Que cada observador, que somos nosotros, cada persona, todos ustedes, yo, cada observador percibe al mundo de acuerdo a cómo está constituido, de acuerdo a sus juicios de valores, a sus mandatos familiares, a su educación, a sus vivencias, a sus culturas. Cada uno de nosotros percibe al mundo con toda esa mirada que ya tiene de su pasado. A partir de ahí, ante una misma realidad, todos vamos a estar percibiendo distintas maneras. Por eso es tan importante ser muy respetuoso en no querer imponer nuestra manera, porque no es la única manera. Tenemos que empatizar y saber que el otro también tiene otra manera de percibir al mundo y hay que validarlo también. A partir de esa comprensión es donde se detienen muchas diferencias. No vemos las cosas como son, sino como somos, cómo las percibimos. Le voy a mostrar un gráfico que ante una misma realidad, dos personas están viendo diferentes cosas, de acuerdo a sus percepciones, a cómo está constituida esa persona. Pero le agrego algo más. Esas personas están transitando en ese momento un tipo de emocionalidad. Tal vez las mismas personas en otro contexto de emocionalidad perciben cosas diferentes y son las mismas personas. Entonces, para que vean de que cada uno mira su realidad de acuerdo a su percepción. ¿Quiénes tienen razón? Todos. Seamos empáticos y aprendamos a escuchar las diferencias.
hablando de el trabajo colaborativo y todo lo que se ha propuesto en esta jornada, que me parece hermosa la propuesta y creo que desde ahí donde tenemos que salir al mundo. Nosotros como observadores que somos, hablando del autoconocimiento y de ese escalón tan importante, nosotros como observadores nos podemos percibir que tenemos 3 dominios, ¿sí? El dominio del lenguaje, el dominio del cuerpo y el dominio de la emoción. Todo eso somos nosotros que la biología nos constituye. El cuerpo se expresa. ¿Cuál es nuestro desafío y cuál es nuestra invitación? Tomar conciencia de nuestra corporalidad. Muchas veces no lo escuchamos al cuerpo. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago, tomamos algo, alguna medicación para que se nos pase, pero no escuchamos de dónde viene, por qué me duele y seguimos. Las emociones anteceden el intelecto. Es ahí donde ante un acontecimiento se nos despierta una emoción. Es ahí que ante un acontecimiento se nos despierta una emoción y reaccionamos y no respondemos. Es ahí donde vienen los problemas, los arrepentimientos, las culpas, las diferencias. No reaccionemos, respondamos. Las emociones vienen ligadas directamente de un acontecimiento, ¿sí? Lo normal sería que pasado el acontecimiento y con un tiempo prudencial, esa emoción desaparezca de mi corporalidad. Si no desaparece, la invitación es gestionemos la emoción. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. ¿Qué pasa con una emoción que no se gestiona? Con el tiempo se hace un estado de ánimo. Entonces, una rabia o una ira mal gestionado, con el tiempo vivimos en la rabia, vivimos en la ira, y de ahí salimos al mundo, y de ahí salen nuestras conversaciones, y de ahí salen nuestros pensamientos internos. Entonces, las emociones vienen ligadas directamente de un acontecimiento. Los estados de ánimos son como aguas de ríos profundos. En un momento estamos ahí y no nos damos cuenta, pero todo nuestro mundo lo vamos a vivir desde ahí, ¿sí? A mayor tiempo de gestión, mayor tiempo que pasamos de gestionar la emoción, es más difícil volver a nuestro centro. El lenguaje. El lenguaje genera ser, el lenguaje genera acción. ¿Qué narrativa nos contamos? ¿Desde qué lugar salimos al mundo? Yo los escuchaba hoy a José María, a Armando, a Fernando, que decían, nos propusimos, me fui a presentar con una narrativa de un hacer y querer cambiar su realidad, siempre ir para adelante. ¿Desde dónde estamos saliendo al mundo? ¿Desde el victimismo? ¿Desde el hacer? ¿Sí? ¿Qué decreto, qué declaración estoy haciendo en mi vida? Desde las narrativas del sistema lingüístico tenemos, por ejemplo, las afirmaciones, que las afirmaciones son descriptivas, son palabras que describen el mundo. Esa cortina es negra, sillón gris. En cambio, las descripciones, esos son cuando yo decreto algo, como decían hoy, estoy declarando que voy a hacer otra realidad en mi vida. Yo declaro, hago una declaración y de ahí puedo cambiar mi historia, de ahí puedo cambiar mi mundo, puedo cambiar mi mundo individual, mi mundo de trabajo, ¿sí? Voy y me presento, ¿qué declaración? Voy, compro esta tierra para hacer un castillo. O sea, hoy las 3 personas que estaban acá, que fueron pioneros en su profesión, nos dieron ejemplos concretos de habilidades blandas y desde qué narrativas salen al mundo, siempre con declaraciones positivas para hacer y hacer. Nosotros, las emociones también, aparte de un acontecimiento, también las generamos con nuestros pensamientos internos. ¿Cuántas conversaciones nosotros internos tenemos en el día? Muchísimas, muchísimas conversaciones internas que nos expanden o que nos ponen en una emoción
fea. Entonces, ¿para qué sirve saber estos 3 dominios? Para que nosotros vamos a intervenirnos desde ahí. Si yo me siento mal, trato de ver qué emoción me está afectando. Entonces, hay un acontecimiento que yo me pongo muy mal, con mucha rabia. ¿Cómo me puedo intervenir? Salgo a correr, pongo música alegre, tengo narrativas que me cambian la mirada, empiezo a hablar de otra cosa, me junto con amigos. O sea, sabiendo estos 3 dominios es desde donde ahí podemos nosotros cambiar nuestra emoción, ¿sí? Cuando estamos cuando pensamos, decimos y actuamos en coherencia, que estamos bien, que actuamos en estado de transparencia, es ahí donde decimos que estamos en coherencia, ¿sí? Estamos en coherencia. Entonces, desde ahí tenemos que salir al mundo. Para ser líderes en sus profesiones, para ser líderes en su equipo de trabajo, primero tienen que liderar sus vidas, tienen que liderar sus emociones. Ustedes hoy decían de que sus profesiones, que es hermosa porque es muy humana, ya no es lote, no es tierra, son personas. Entonces, ¿cómo puedo yo escuchar a un otro? ¿Cómo puedo entender sus necesidades si yo no estoy pudiendo con mis emociones? Por supuesto que tenemos que permitirnos transitarlas, abrazar esas emociones con amor hacia nosotros, con compasión y después gestionarlas para poder salir al mundo en una coherencia con mis 3 dominios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Todos nosotros fuimos criados, con experiencias, educados, todos en contextos diferentes, donde seguro había juicios de no poder decir no nunca, de tener que decir sí siempre. O sea, cada uno tiene su historia familiar y está constituido de manera diferente, ¿sí? Y a cada uno tiene con eso una emoción diferente. Entonces, yo les voy a mostrar algunas declaraciones para que vean que son declaraciones que en el día lo usamos y cómo estas declaraciones pueden modificarnos la realidad, cómo pueden modificarnos el día, ¿sí? Un sí. ¿Cuántas veces nosotros decimos sí queriendo decir no? Muchísimas. ¿Cuántas veces ante un pedido decimos que sí y nos despierta esa emoción de enojo, de rabia, de ira? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Por qué me tiene que pedir? O sea, la otra persona no tiene por qué saber que vos no querías decir un sí. ¿Cuántas veces también decimos un sí sabiendo que no podemos cumplir? En el trabajo, en nuestras amistades. Y nada de eso es gratuito, porque decir un sí en un ciclo de coordinación de acciones, por ejemplo en lo laboral, está comprometiendo mi impecabilidad. Tengan mucho cuidado el no poder decir no y decir un sí sabiendo que no lo van a cumplir, porque el precio es muy alto. Estoy pagando con mi impecabilidad, con mi credibilidad, ¿sí? También, de otra manera, muchas veces nosotros nos negamos a un sí cuando nos invitan nuestros amigos, siempre ponemos excusas, siempre ponemos... Y no somos de decir sí ante invitaciones. Y después, ¿qué nos pasa? Nos enojamos porque no nos invitan, porque no somos personas proactivas. Entonces, fijémonos qué utilidad le estamos dando al sí, si lo estamos diciendo realmente en la manera correcta. Lo mismo pasa con un no. El no, el basta. Cuando no podemos decir que no, que está ligado con el sí, ojo con eso, porque estamos yendo detrás del propósito de alguien más. Ante una propuesta o un pedido que al no lo podemos poner, o el basta, estamos dejando nuestro mundo que queremos construir para ir atrás de otro mundo, de otras posibilidades, pero no es de nuestro mundo. Eso también después nos despierta enojo, frustración, ¿sí? La invitación es a cada una de estas declaraciones que ustedes se vayan fijando a qué personas,
no están pudiendo decírselas. La declaración del perdón. ¿Cuántos de nosotros, ante una situación, hemos levantado el teléfono y hemos pedido disculpas? Por más que ya haya pasado la situación, que ya no estemos enojados, que ya esté todo bien, pero ¿cuánto explícitamente llamamos y perdonamos o pedimos perdón? No es una palabra muy usada y les puedo asegurar que les cambia las realidades, les cambia el día, ¿sí? A ustedes y a la otra persona que lo recibe. El perdón y la compasión por uno mismo. ¿Cuántas veces nos enojamos porque hubiéramos tenido que actuar de una manera que no lo hicimos, porque no pudimos o no supimos? Seamos compasivos con nosotros, perdonémonos y después vemos qué acciones o qué distinciones tomar para no poder volverlo a hacer, ¿sí? El no sé. Esta declaración es súper importante y muchos de nosotros no nos da vergüenza decir que no sé. Es una declaración que se usa poco, pero una de las más importantes porque nos abre un mundo de posibilidades a muchas maneras nuevas de ver las cosas. Nos manda un mundo de posibilidades. Es de valiente decir que no sé y querer tomar nuevas distinciones, nuevas escuchas y poder ver qué otras posibilidades tenemos. La gratitud y el amor. ¿Somos agradecidos con un otro que nos escucha, que nos invita, que nos regala su tiempo? ¿Somos agradecidos con la vida que nos levantamos y estamos invitados a tomar un nuevo día? ¿O creemos que es un derecho adquirido y no nos damos cuenta? ¿Somos agradecidos que podemos higienizarnos solos, sin asistencia? ¿Nos tomamos un minuto para poder agradecer esas cosas? Hagámoslo y les juro que su frecuencia y su nivel de apertura cambia, ya salen al mundo con otra disposición. Igual que la gratitud del amor. ¿Cuántos de nosotros decimos a nuestros seres queridos que los queremos, que los amamos? ¿Cuántos nos damos un abrazo? ¿Cuántos llamamos para decir que extrañamos? ¿Nos tomamos ese tiempo? Todas estas declaraciones así que se ven que son simples palabras, si las aplicamos y nos comprometemos a hacer aunque sea una acción de esas por día, van a ver cómo salen al mundo ya de otra manera. Muchos de nosotros, por nuestras creencias, por cómo fuimos educados, no nos permitimos, pero sabemos que hay algo que no nos está haciendo bien, que hay algo que tenemos que cambiar, pero no sabemos por dónde empezar. Yo ahora voy a ver si es flyer que viene, les quiero mostrar un videíto para que lo vean y después lo hablemos juntos. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien
había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Bueno, a mí me parece súper explicativo de cuántos de nosotros tenemos cuántos juicios hechos nosotros de nosotros mismos que nos cierran oportunidades y nos cierran posibilidades. Y ni siquiera nos atrevemos a intentarlo de otra manera, ¿sí? Seamos conscientes de aquello que nosotros queremos hacer y no podemos y nos angustia, porque es ahí donde yo necesito buscar la manera de poder cambiar esa acción. Es ahí donde yo tengo que salir al mundo desde otro lugar para conseguir eso que yo tanto estoy queriendo y no sé cómo hacerlo, ¿sí? Los juicios nos abren o nos cierran posibilidades. Ante una situación, nosotros siempre le ponemos cabeza. Hay juicios que nos expanden porque creemos que nos va a ir perfecto y hay juicios que ya nos predisponen a la no acción, ¿sí? Entonces, no seamos como el elefantito que ante querer hacer algo, después vamos y nos quedamos en el mismo lugar. Porque después nos traen enojos, frustraciones, resentimientos y también después en nuestra salud. Entonces, ahora que podemos intervenirnos, cuáles son aquellas situaciones que nos generan este tipo de incoherencia, que no tenemos esa coherencia, desde ahí salgamos a buscar las herramientas. ¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje? Cuando yo hablo del aprendizaje, hablo justamente de tomar un aprendizaje nuevo para poder llevar adelante esa acción que mi juicio a mí me lo está impidiendo. ¿Cuáles son los enemigos que tenemos mentalmente? Algunos, porque hay muchísimos más. La incapacidad de aceptar que no sé, no incluir las emociones en el aprendizaje, la incapacidad de corporizar, los miedos, vivir juzgándolo todo, porque todo lo que me pasa no es mío, es el mundo que está en contra de mí, es la gente que está en contra de mí. No tengo esa capacidad de ver que yo puedo generar un cambio. El orgullo, no le doy permiso a nadie para que el otro me enseñe. El facilismo de considerarme víctima, el fenómeno de la ceguera cognitiva, porque no me puedo dar cuenta de que hay algo que no sé, la adicción a la certeza, esto es así y de acá no me muevo, la excusa de falta de tiempo y la incapacidad de desaprender.
que a veces desaprender lo aprendido es mucho más difícil que aprender nuevos conceptos. Entonces, vamos a ver ahora la escala del aprendizaje, la escalera del aprendizaje. Y acá me está faltando, bueno. Cuando yo tengo esa emoción que me disgusta, que es de enojo, frustración, rabia, miedo, tengo una incompetencia inconsciente. Hay algo que yo no sé que no sé, pero estoy segura que el otro tiene la culpa. Es así. Me enojo con un otro, me enojo con la vida, me enojo con el mundo, pero estoy teniendo una incompetencia inconsciente, ¿sí? Cuando yo me hago una evaluación y puedo darme cuenta que hay algo que yo no sé y digo, puede ser que cambiando esto pueda tener otro resultado, ahí, y hago la declaración del no sé, ahí voy a tener una incompetencia consciente. Voy a seguir teniendo esa incompetencia, pero soy consciente de que carezco de esa competencia, que voy a tener que buscar la manera de incorporarla, la manera de que alguien me la enseñe, me la explique o buscar de qué manera lo puedo cambiar. La otra escalera del aprendizaje es la competencia consciente. ¿Qué significa? Aprendo la competencia y tengo que estar consciente al momento de aplicarla, ¿sí? Porque esto es un hábito. Si yo mucho tiempo actué de una manera y adquiero una nueva competencia, y es natural, por eso hay que ser empáticos y amorosos con uno, de no poder cambiarlo inmediatamente a la acción, porque seguramente vamos a volver a las viejas maneras. Entonces, yo adquiero una competencia nueva y tengo que ser consciente al momento de aplicarla. En los 3 dominios, para que haya una transformación, tiene que transformarse en los 3 dominios, desde la emoción, desde el cuerpo, desde la palabra. No es lo mismo decir un no, con la corporalidad plantada, con la voz de un no, que decir y un no, y me van a estar leyendo de que no estoy muy convencida. Entonces, si del otro lado tengo a alguien que insiste, y seguro que me saca el sí. Entonces, cuando yo quiero aplicar un no, chequemos no, qué corporalidad tengo, cómo lo digo, cuál es mi tono de voz, ¿sí? Y desde ahí, después ya la vamos a internalizar y la vamos a decir ya inconscientemente. Es como cuando ustedes aprenden a manejar el auto. En la etapa de la incompetencia consciente están pensando en el cambio, en el guiño, en la bocina, ¿sí? Después de un tiempo ya van a tener la competencia inconsciente. Ya van a manejar, saludan, hablan con el de al lado, ¿sí? Lo mismo pasa con los aprendizajes. Seamos amorosos con nosotros y tengámonos paciencia, porque no se aprende, lo leo, me lo explican y ya sé. A la primera vez que ya no lo puedo aplicar, ya me frustro, me enojo y vuelvo al antiguo modelo. No, sepamos que son hábitos y para cambiar hábitos lleva tiempo. Lo bueno es querer hacerlo, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no podemos ser líderes de equipos, ni líderes en el trabajo, ni líderes en la vida, si no podemos ser líderes con nuestras propias acciones, si no podemos gestionar nuestras emociones, si no podemos gestionar nuestra corporalidad. Empecemos por nosotros. Cuando desarrollamos nuestro propio liderazgo y transitamos todas estas experiencias, es ahí donde nosotros estamos habilitados para poder ayudar a un otro. Si no somos jefes, ¿sí? Es muy distinto ser jefes que ser líderes. El jefe habla y opina antes de escuchar. El líder escucha opiniones antes de hablar. El jefe dirige la acción. El líder me promueve a la acción, saca todo mi potencial. El jefe delega bajo receta, el líder delega dando poder de libertad. El jefe alimenta su propio ego,
El líder alimenta el espíritu del trabajo, alimenta el espíritu del equipo. El jefe manda por ser superior, el líder enseña y aprende. El líder enseña y aprende. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe dirige, el líder entrena. El jefe se centra en las debilidades, el líder se centra en las fortalezas. El jefe inspira miedo, el líder inspira respeto y entusiasmo. El jefe drena energía, el líder inyecta energía e inspiración. Veamos qué tipo queremos ser. ¿Queremos ser jefe o queremos ser líderes? Pero para poder ser líderes, primero tenemos que liderar nuestra propia vida. Hay muchísimos ejemplos más. Cuando en los equipos de trabajo la comunicación es clara, cuando todos están dispuestos a cooperar y a colaborar desde sus puestos de trabajo por un propósito mucho más grande que lo económico, la experiencia es muy rica y muy inspiradora. Le voy a mostrar. Del trabajo colaborativo. Cuando trabajamos con pasión, activamos la vida.